Muy buenas noches para todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña entrevista en torno de un tema que nos concierne a todos aquellos que estamos en proceso de formación pedagógica o que ya llevamos una experiencia relativamente amplia eh, en el campo educativo, como formadores o como orientadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es César Augusto Rodríguez, soy estudiante de especialización en educación superior a distancia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y esta entrevista se hace con el fin de dar respuesta o de resolver una actividad propuesta para la materia de didáctica en el mundo digital. Eh, Hemos decidido o he decidido por autorización de quien me acompaña, presentarles a ustedes las respuestas respecto de las preguntas que se nos han hecho en la guía de actividades eh, con el, con el beneplácito y la venia de nuestro profesor invitado, el profesor Demian Alexander Ávila, quien es docente del área de inglés como lengua extranjera. Profesor, muy buenas noches y muchas gracias por su acompañamiento y bienvenido a este pequeño espacio de formación y de discusión en torno de la didáctica. Buenas noches, César. Gracias por invitarme. Eh, Profesor, primero pues que queremos que quede evidencia de que usted en efecto autoriza que esta entrevista sea compartida y publicada en los foros colaborativos para que los estudiantes de la UNAD puedan acceder a ella. Claro que sí, autorizo. Muchas gracias. Profesor, entonces, no siendo más, pues procedo a hacerle unas preguntas relacionadas con el contexto propio del origen y la concepción etimológica de la didáctica, pero más allá de ese origen y de esa concepción etimológica que muchos críticos eh, o muchos estudiosos han dado, es demasiado importante para nosotros entender el contexto de la didáctica desde la práctica misma de los docentes. Por ello, quisiera hacerle tres preguntas de manera breve para que usted nos comparta su apreciación sobre ellas. La primera es, ¿qué es para usted la didáctica o qué considera que es la didáctica y cuál es el origen de la didáctica? Bueno, realmente a través de, digamos, toda mi experiencia como docente de idiomas, pues tengo que decir que la didáctica, pues en principio es una disciplina que pertenece a la pedagogía o se desprende de la pedagogía y es la que encierra como ese conjunto de técnicas, de estrategias, de esquemas, de métodos precisamente, por medio de los cuales queremos que el proceso educativo, el proceso de aprendizaje, en este caso de los idiomas, pues sea óptimo, tenga éxito como tal. Entonces, es esa disciplina que acerca o que aterriza más bien lo que la pedagogía a grandes rasgos eh, tiene sobre el proceso educativo. Entiendo, profesor. ¿Tiene alguna concepción del origen de la didáctica, algún evento, algún dato histórico particular? Bueno, como tal, pues, por ejemplo, la etimología de la palabra es de origen griego, realmente. Y pues se refiere a, digamos, los primeros en utilizar este tipo de técnica para llevar el conocimiento al discípulo como tal, pues fueron los griegos, precisamente allí en el Ágora ateniense y en la antigua Roma también, donde pues estaba este tipo de escuelas filosóficas. Entonces es de origen griego. Entiendo. Eh, Profesor, ¿cómo lee o cómo identifica la didáctica en el proceso formativo? Bueno, yo no diría que yo la identifico como tal, porque la didáctica es un proceso consciente, ¿no? O sea,
eh, yo tengo determinado conjunto de saberes, de contenidos, y tengo que decidir qué técnicas utilizar para transmitir, para hacer llegar esos contenidos al educando, ¿sí? Entonces yo tengo que escoger qué método, qué teoría de las que se han presentado en los últimos años, sobre todo en los teóricos que han venido dándole más forma, ¿no? Yo dije que era de origen griego, pero dándole más forma en el siglo pasado y en este siglo. Pues yo tengo que escoger las estrategias, los métodos, los esquemas que más se adapten a la edad, por ejemplo, o que se adapten al tipo de contenido que voy a enseñar. Entiendo. Y bueno, y tomándolo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, es evidente que, como usted bien lo dice, entendiéndolo seguramente como una estrategia, como una técnica o como una estructura o un método de pronto, ¿qué estrategia didáctica sugiere aplicada a un contexto particular o a una situación? A partir de su saber, que en este caso pues tiene que ver con la formación de lengua extranjera. Bueno, primero que todo tengo que decir que la didáctica definitivamente es lo que nos acerca al, es decir, lo que nos conecta entre la gran pedagogía y el conocimiento específico como tal que tengo que hacerle entender al educando. Eh, no puedo escoger en mi caso, por ejemplo, de profesor de idiomas como tal, no puedo escoger una específicamente. Ha habido muchas teorías, sobre todo en estas últimas décadas, pero digamos que casarse con una en específico, con una en especial, pues lo reduce a uno, lo delimita bastante. Entonces, pues, en lo personal, por ejemplo, pues he escogido lo que sea bueno de cada una de ellas, ¿sí? De cada una de las teorías que se han presentado, que Piaget ha presentado, que ha presentado, etcétera. Entonces, yo pienso que coger lo mejor de cada uno de esos métodos, de esas técnicas, es lo ideal, ¿sí? Que uno tenga esa libertad de accionar y de seleccionar diferentes opciones. Y también desechar las que se han venido quedando atrás porque no han funcionado. Entiendo. Bueno, profesor, pues no siendo más, estas son las preguntas o este es el propósito de esta pequeña entrevista, es hacer un panorama eh, sobre los diferentes puntos de vista y perspectivas que tiene la gente con respecto, pues la gente me refiero a los profesionales docentes, con respecto de la didáctica como herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y educativo. Y le agradezco mucho su tiempo, su colaboración y sobre todo haber querido compartir con nosotros a partir de su experiencia, su conocimiento y su sabiduría sobre el asunto. Muchísimas gracias, profesor. A usted por invitarme. Muchas gracias.